¿Cómo es el metabolismo del amonio? Si el amonio está elevado, ¿qué es lo que debe ser que se formó mucho o se eliminó poco? ¿Cómo se forma el amonio? ¿De dónde viene el amonio? ¿Las proteínas están formadas de qué? A ver, no, las proteínas están formadas de aminoácidos. Y los aminoácidos contienen, no es que solo tienen grupo amino, contienen un extremo en que tienen un grupo amino y otro extremo en que tienen un grupo carboxilo, que es ácido, ¿no? ¿Verdad? Por eso es aminoácido, el grupo carboxilo es ácido. El grupo amino, ¿qué es el grupo amino? ¿Cómo es químicamente el grupo amino? Ajá, NH2, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cuando es NH3, cómo se llama? A ver, busquen. ¿Y qué es el amonio? A ver, busquen la fórmula del amonio. Ajá, pero búsquenlo, quiero que lo vean. ¿Cuál es la fórmula del amonio? NH. ¿Y cuál es la del amoníaco? NH3. ¿Y cuál es el grupo amino? Entonces, a partir de las proteínas, de la degradación de las proteínas, se produce el amonio, ¿verdad? El amonio es tóxico, es muy tóxico, ¿sí? Por lo tanto se tiene que eliminar. Entonces, ¿quién lo elimina? Lo puede eliminar el hígado o el riñón, ¿no es verdad? El riñón habitualmente no es el más indicado. El riñón elimina amoníaco en la orina. De hecho, cuando hablamos de olor amoniacal, estamos hablando de olor a orina, ¿sí? El amoníaco huele y eso es lo que da el olor característico a la orina, ¿no es verdad? Ese es el olor amoniacal. Pero el amonio lo coja principalmente el hígado. ¿Y cómo lo elimina? ¿Qué lo hace? Ustedes estudiaron, ya vamos por bioquímica. ¿Qué hace el hígado con el amonio? Al ciclo de la urea. Con 2 moléculas de amonio se hace una molécula de urea. ¿Sí? ¿Ya? Convierte el amonio en urea. La urea es tóxica. ¿Y entonces de qué sirve convertir una sustancia tóxica en otra sustancia tóxica? En primer lugar, que la urea es tóxica, pero es menos tóxica que el amonio. Y en segundo lugar, que la urea es más fácilmente eliminada por la orina. Lo cual quiere decir que del metabolismo de la orina, perdón, de las proteínas, termina la urea a través del amonio, ¿no es verdad? ¿Sí? Lógicamente, cuando usted tiene insuficiencia renal, usted tiene la urea elevada, ¿sí? La urea se elevaría entonces por retención. Pero la urea se forma ¿de dónde? Del amonio. Y el amonio se forma de la degradación de las proteínas. Entonces, si usted tiene una dieta muy rica en proteínas, tiende a elevarse el amonio y tiende a elevarse la urea. Si usted tiene un proceso catabólico del organismo que le destruye proteínas, por ejemplo, en una desnutrición grave o en un aplastamiento, ¿no? Porque hay un derrumbe y se aplastan, ¿no? Se degradan muchas proteínas, entonces usted, en algunas quemaduras graves también, se puede producir mucho amonio, se eleva un poquito la urea, pero el riñón inmediatamente elimina la urea. Todas esas cosas, ¿no? Pero lo que más eleva el amonio, lógicamente, es que el hígado no lo logre convertir en urea. Y entonces vamos a tener el amonio elevado y paradójicamente la urea baja, pues, ¿no? ¿No es verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el metabolismo del amonio. Entonces, todas estas cosas nos hablan de la función hepática, ¿ya? Que no es lo mismo que si el hígado está inflamado o no. Estando inflamado o no puede que trabaje. ¿Sí? ¿Ya? Para decir inflamación hepática uno se basa principalmente en las transaminasas, en la GOT y la GPT.
Pero cuando se elevan las transaminasas, usted debe saber que el valor normal de las transaminasas no es muy poquito comparado con lo que usted ve en una hepatitis viral aguda, ¿no? La típica hepatitis A. Si usted tiene un valor normal de las transaminasas, ¿cuánto es más o menos la GOT de la GPT? ¿Cuánto sería un valor normal? A ver, busquen valor normal de GOT de GPT. ¿Cuánto les dice? GOT 8 a 40. Ya, ¿y GPT cuánto les dice? ¿Ah? 10 a 40. ¿Cuánto les sale a los demás? 35 a 40. Ajá, unidades por litro. 35 a 40. Entonces se dan cuenta que son valores bastante bajitos comparado con lo que usted ve en una hepatitis viral aguda. ¿Cuánto ve en una hepatitis viral aguda? Usted tiene más de 1000, ¿no verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Pero resulta que en la práctica clínica usted encuentra un paciente que tiene GOT, GPT de, qué sé yo, de 75. ¿Qué dice usted? ¿Tiene hepatitis? Ese es el problema. ¿Y ahí qué dice? ¿Ya? Por eso ustedes deben haber estudiado en semiología, cuando estudiaron eso, deben haber estudiado que la elevación de transaminasa se debe clasificar. Cuando la elevación es menos de 3 veces lo normal, es completamente inespecífica y no debe usted hacer nada. O sea, si lo normal es hasta 40, usted puede tener hasta 120, que es 3 veces lo normal. Y dentro de eso, entre 40 y 120, eso puede ser simple y llanamente porque está tomando algún remedio. Está tomando un antibiótico, está tomando una cosa, y el hígado está tratando de procesarlo, y entonces se libera más transaminasa, pero está trabajando más que lo habitual, pero no significa que esté enfermo. ¿Ya? Cuando la elevación de las transaminasas es menos del triple de lo normal, usted ni caso le hace. ¿Estamos claros? Ya, no que vengan que por eso ya es hepatitis. De pronto puede ser algún proceso patológico que recién está iniciando, pero la mayoría de las veces no. ¿Ya? Cuando las transaminasas están entre 3 y 8 veces lo normal, ¿cuánto sería 8 veces 40? Sí saben multiplicar muy bien, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando está entre 120 y 320, por ejemplo, si fuera 40 lo máximo, ¿qué tiene que ver? Significa que hay una hepatitis, pero no necesariamente hepatitis viral aguda. Una hepatitis que puede ser hepatitis alcohólica, puede ser una cirrosis o una hepatopatía que no es propiamente hepatitis. Puede ser una lesión hepática traumática, puede ser una lesión por leptospirosis, por tuberculosis hepática, etc. ¿Sí? Solamente cuando es más de 8 veces, usted empieza a pensar realmente en las causas clásicas de hepatitis, como la hepatitis viral aguda. ¿Sí? ¿Estamos claros? Lógicamente que en un momento inicial, usted puede tener una hepatitis viral aguda y tener una elevación discreta porque recién está empezando. No va a decir que no, pues no puede ser hepatitis porque... ¿no? ¿Ya? Pero las hepatitis virales agudas con la evolución llegan a miles. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, eso es necesario saber para poder interpretar bien la elevación, porque si no usted dice, lo normal es hasta 40, entonces tengo 41, es hepatitis. ¿Sí o no? ¿Ya? Eso es lo que le pasa muchas veces al médico. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un aumento discreto de transaminasas,
no debemos considerar que eso es necesariamente lesión hepatocelular. ¿Ya? En muchas colestasis hay aumento de transaminasas, porque el solo hecho de que haya colestasis significa que la bilis está atorada en el hígado y por lo tanto está comprimido el parénquima hepático y por lo tanto pueden estar un poco elevadas las transaminasas. Entonces, cuando usted hace el diagnóstico diferencial entre lesión hepatocelular y colestasis, usted no tiene que ver cuál de las dos están elevadas, las transaminasas o las enzimas de colestasis. Usted tiene que ver cuál está más elevada. ¿Sí? ¿Cuál predomina? Si predomina, porque en toda hepatitis puede haber algo de colestasis, por el simple hecho de estar inflamado el hígado puede ser que obstruya las vías intrahepáticas. Y en toda colestasis puede haber algo de inflamación hepática. Entonces, normalmente nunca tiene usted una colestasis totalmente pura ni una hepatitis totalmente pura. Lo que usted tiene que hacer el diagnóstico diferencial es cuál predomina. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué diríamos? Entonces, ¿qué dirían? ¿Colestasis o hepatocelular? Colestasis, ¿no, verdad? ¿Estamos claros? ¿Ya? Usted lo que tiene que ver es qué predomina. La elevación de marcadores de colestasis que son gamma GT, fosfatasa alcalina, 5-nucleotidasa, colesterol, ácidos biliares, o la elevación de GOT y GPT. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien, vamos a la siguiente. Tenemos esta imagen. A ver, doctora. You. Una tomografía computarizada axial ¿de qué? De abdomen superior o inferior. ¿Ah? Superior. De abdomen superior, corte transversal, en el cual podemos ver. Aquí podemos observar la vértebra, el cuerpo de la vértebra, el cuero vertebral, la apófisis espinosa, la lámina y el perito. Ajá, un largo de la apófisis transversal. ¿Qué más? Parte de las costillas. Costillas. ¿Qué lo podemos ver? Entonces, ¿esas vértebras son torácicas o lumbares? Esa vértebra. Sería torácica. Torácica todavía, ¿no? ¿Verdad? Aunque ya estamos en el abdomen, en vértebra torácica, porque hay costillas saliendo de ahí. Sigue. Podemos observar el cono. ¿Ese sería cuál parte del colon? Transverso. Colon transverso, muy bien. ¿Qué más observamos? Una masa también. Una masa de contenido hipodenso, o sea, parece ser líquidos, ¿ya? ¿Qué más observamos? Primero la de la izquierda, aquí, o sea, ¿qué vea la de la izquierda? Ajá. Ya lo de las vértebras que ya mencioné. ¿Cuál de los dos cortes está más arriba? El de la izquierda está más arriba. El de la izquierda. ¿Y cómo saben que está más arriba? Porque aquí me
¿Y qué? A ver, descríbame los elementos en el corte de la izquierda. ¿Qué vemos? Señales. Ya, aparte de la huesa, ¿qué otro tema hay? Hígado. Ya. Eso es el estómago. Y ahí observa un nivel. Un nivel hidroaéreo, sí. ¿Cómo está ese estómago? Lo que está arriba es aire y lo que está abajo es medio de contraste. ¿Y qué más encuentra junto al estómago, del otro lado del hígado? ¿Ah? Ese es el vaso, esos semilunas que ven ahí señaladas, esto es el vaso. Ya, muy bien. Y delante de la vértebra, ¿qué ves ahí? La aorta. ¿Ves la cava? La cava inferior, no, del otro lado tiene que estar la cava. Entonces, sí, ya. Y ahora la otra. El vaso, un pedacito del páncreas, ven los intestinos, el colon cerebro, algo del estómago, y ven ahí una hipodensa. ¿Qué se ve esa zona hipodensa? ¿Cuál es el síndrome que tiene este paciente? Colestasis, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer uno para diagnosticar colestasis? Para buscar la causa de la colestasis. Cuando usted estudió clínica, debe haber estudiado que en una colestasis lo primero que tiene que diferenciar es si es una colestasis intrahepática o extrahepática. ¿Y eso cómo se diferencia? Habitualmente con una ecografía. Aquí tenemos tomografía, pero habitualmente se diagnostica con una ecografía. Toda colestasis lo primero que suele uno hacer es ecografía, porque la ecografía es buena para ver vías biliares normalmente, ¿no? Entonces en una colestasis usted lo que tiene que ver es si las vías biliares del hígado se ven dilatadas, ¿no? O solamente están dilatadas afuera, ¿no, verdad? Si usted, ¿qué diría aquí? Esto es parte del ilio del hígado. Acuérdense que aquí es como una H, ¿no, verdad? Entonces aquí está el ilio, y esto es normal. Aquí usted ve vías dilatadas. No, esta es una colestasis extrahepática. Esto es lo que está acá. Una colestasis extrahepática significa que la obstrucción está en colédoco o en el conducto hepático, ¿no, verdad? En el conducto cístico podría estar, pero eso no suele producir el síndrome colestásico, porque si solo es el conducto cístico, entonces la cosa pasaría directo de hepático a colédoco y a duodeno, ¿no, verdad? Entonces, ¿cómo sería
cuál es la causa de la colestasis extrahepática. Ahora dígame, doctora, una causa de colestasis extrahepática, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es un cálculo enclavado. ¿Sí? ¿Qué más? Otra causa, un tumor. ¿Un tumor en dónde? Un tumor que comprima o un tumor en la propia pared de la vía, ¿no? Un tumor en la propia pared del colédoco o del conducto hepático. También podría ser un tumor que lo comprima desde afuera. Eso puede ser en la cabeza del páncreas porque normalmente el conducto colédoco pasa por la cabeza del páncreas. Por eso los tumores de cabeza del páncreas comprimen, ¿no es verdad? Teóricamente podría ser un tumor en el intestino a nivel de la ampolla de váter. No es frecuente. Un nivel más alto, cuando todavía no llega al páncreas, ¿qué podría estar un tumor allí? Podría ser un linfoma o un tumor o adenopatías gigantes que estén comprimiendo desde afuera el pedículo, ¿no? ¿Verdad? Teóricamente, aunque es muy raro, algunos aneurismas vasculares podrían comprimirlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa podría hacer? Todo eso es compresión extrínseca. Podría ser también un ascaris metido dentro del conducto colédoco. Un ascaris, en este caso, sería un caso de migración errática, ¿verdad? ¿Cuándo se produce la migración errática de los ascaris? ¿Ha escuchado de la migración errática de los ascaris? ¿Cuándo se produce? ¿Cuál es la causa frecuente de migración errática de los ascaris? Los ascaris normalmente están muy cómodos ahí en el intestino. ¿Por qué se saldrían? ¿Ah? Lógicamente que pueden meterse porque, ay, me gusta explorar, vamos a ir por aquí a otro lado. Pero habitualmente cuando se salen del intestino es porque algo los está molestando. ¿Qué? Cuando el paciente tiene fiebre, a veces se aloca, uy, hace mucho calor, vamos a buscar un sitio más fresquito, ¿no? ¿Ya? Y cuando el paciente toma antiparasitarios, pero sobre todo cuando toma metronidazol, cuando toma antiparasitarios y le dan para las amebas o para las giardias y no para los ascaris. Por eso ustedes deben haber estudiado en terapéutica o en clínica que cuando usted le da tratamiento para los parásitos y sospecha que hay parásitos, usted no da primero para las amebas y luego para los ascaris. Siempre se da primero para las lombrices y luego para los ¿cómo que se llama? Para los parásitos microscópicos, ¿no? ¿Sí? Siempre. ¿Por qué? Porque si usted le da para las amebas, ese tratamiento no mata a las lombrices, pero sí las molesta. Y allí es cuando usted puede tener ascaris que se salen por el ano, que se salen por la nariz, que se salen por la boca, que se van al bronquio, que se van al apéndice, que se van a las vías biliares y que obstruyen. Y entonces usted después tiene un cuadro de apendicitis, porque si se ha visto apendicitis por ascaris metido ahí, tiene un cuadro de colestasis o tiene simplemente la molestia de que empiezan a salirle gusanos por todos lados. ¿Sí? ¿Ya? El cisticerco no es... Sí, pero es muy raro la afección por cisticerco, pero sí existen, sí. Ahora, los parásitos, lógicamente, teóricamente cualquier parásito podría ser, pero los que habitualmente obstruyen son esos, porque los otros son parásitos muy chiquitos que normalmente entran y la bilis los saca, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? A veces los tisulares como los cisticercos o la triquinosis hacen masas, ¿no? En la pared que pueden obstruir, que es más raro, ¿no? Entonces todas esas cosas pueden ser obstrucciones. Y la otra es los coágulos de sangre. Cuando hay un trauma o cuando hay una hemorragia por cualquier razón de vías biliares, a veces puede un coágulo de sangre enclavarse en el conducto colédoco. También es un poco raro, ¿no?
Entonces, en este caso, y la otra causa, que es lo que debemos pensar en los bebés, son las malformaciones congénitas. La estenosis, por ejemplo, del conducto colédoco, o lo que tenemos en este caso, un quiste de colédoco. ¿Sí? Esto es un quiste de colédoco. Un quiste gigante de colédoco que está en la pared del colédoco pero que lo está obstruyendo. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ya quieren irse? Primero hay que finalizar todos los casos de la presentación y ahí se pueden ir. ¿Cuántos casos son? 40. Ya terminamos.